desde fuera, la vida de Philip Donovan parecía un cuento de hadas. Un millonario hecho a sí mismo, su mansión de Hollywood Hills brillaba bajo el sol de California, un testimonio de su éxito y ambición. A su lado estaba su devota esposa embarazada, Isabel, la mujer que lo había apoyado en cada prueba. Pero en el brillante mundo de los negocios de alto riesgo y las fiestas interminables, la tentación era fácil de encontrar y aún más fácil de satisfacer. Cuando una astuta amante llegó a la escena, le ofreció a Philip emoción, pasión prohibida y la promesa de algo nuevo. Lo que no sabía es que esa única elección desmoronaría todo lo que amaba. El ascenso de Philip Donovan en el mundo de los negocios se asemeja a una de esas historias de éxito más grandes que la vida que aparecen en las portadas de Forbes y Fortune. Había crecido en un hogar modesto en Jacksonville, Florida, viendo a sus padres luchar para llegar a fin de mes mientras soñaba con algo más grande. Decidido a romper el ciclo, Philip se dedicó a su educación, dedicando incontables horas en la biblioteca local, devorando libros de texto sobre finanzas y obteniendo becas para programas prestigiosos. A los 25 años, utilizó una pequeña herencia de su difunta abuela para lanzar su primera startup tecnológica, produciendo software diseñado para conectar empresas locales con un mercado global emergente. Esa empresa, Donovan Tech Solutions, pronto floreció y atrajo la atención de importantes capitalistas de riesgo de Silicon Valley. La vida de Philip cambió de la noche a la mañana. Su teléfono sonaba sin parar con posibles socios, ofertas de compra y propuestas de inversión. Decidido a mantener el control, utilizó la nueva financiación para expandir Donovan Tech en todo el mundo. Antes de cumplir 30 años, Philip se encontraba entre las filas de los millonarios tecnológicos en ascenso. Era joven, guapo y recientemente rico. Los organizadores de la conferencia lo invitaron a hablar en eventos en Nueva York, Londres y Tokio. Los periodistas económicos lo elogiaron como un pionero que vio potencial sin explotar en comunidades más pequeñas. Recibió una lluvia de elogios y asistió constantemente a reuniones organizadas por los nombres más importantes de la tecnología, gente como Mark Cuban, Jeff Bezos y otras luminarias que aparecían en las mismas cumbres. Fue en una de esas reuniones donde conoció a Isabel. Ella era una pasante legal en una firma de abogados de alto perfil de Los Ángeles y asistía al evento de networking con la esperanza de conocer a posibles clientes tecnológicos. Su primera conversación fue un torbellino. Los unió su amor mutuo por la lectura de novelas de detectives, sus experiencias de crecer en familias de clase trabajadora y cómo ambos encontraban la pompa y el brillo de la alta sociedad simultáneamente emocionante y aterrador. La mente aguda y el espíritu gentil de Isabel encantaron a Felipe. Al final de la noche, la invitó a tomar un café al día siguiente. El café se convirtió en cena. La cena se convirtió en noches paseando por la playa iluminada por la luna de Santa Mónica discutiendo esperanzas para el futuro. Isabel le contó su sueño de convertirse en socia de una importante firma de abogados para poder brindar apoyo legal a comunidades desfavorecidas. Philip compartió sus esperanzas de expandir Donovan para brindar herramientas innovadoras para pequeñas empresas en todo el mundo. Pronto fueron inseparables. Algunos dijeron que fue un romance vertiginoso, pero la conexión era innegable. Isabel no solo apreciaba la riqueza de Felipe. De hecho, a menudo le preguntaba si podían reducir la escala y hacer algo más significativo con sus recursos. A él le encantaba eso de ella, lo realista que era. Al cabo de un año se comprometieron y al siguiente se casaron en una ceremonia modesta y elegante. Podrían haber celebrado la boda en un hotel lujoso, tal vez incluso en el Hotel Beverly Hills, donde se casaron muchos de sus asociados ricos. Pero eligieron un pequeño viñedo en el Valle de Napa con solo amigos cercanos y familiares. Fue íntimo, genuino y lleno de felicidad. Con el tiempo, Philip consolidó el éxito de su empresa y compró una casa en Hollywood Hills. Donovan Tech siguió creciendo, consiguiendo contratos gubernamentales y forjando alianzas con corporaciones extranjeras. Philip se convirtió en un viajero frecuente, volando entre oficinas en Silicon Valley, Londres y Hong Kong. Isabel lo apoyó incondicionalmente. Continuó desarrollando su carrera jurídica, trabajando en derecho corporativo, pero también colaborando voluntariamente en forma silenciosa en casos que involucraban a mujeres que habían sido explotadas por empresas fraudulentas. Ella nunca perdió su sentido de la justicia ni su sentido de la humildad. Parecían una pareja de oro, perfectamente compatibles y admirados por todos los que escuchaban su historia. Así que cuando Isabel anunció que estaba embarazada, la noticia solo solidificó la creencia de que su vida juntos era bendecida, imparable y nada menos que un cuento de hadas. Sin embargo, debajo de cada cuento de hadas se agitan las sombras. Para Felipe,
las primeras grietas aparecieron poco después del anuncio del embarazo de Isabel. De repente, sus noches ya no estaban llenas de dulce compañía y cenas calientes en casa. La energía de Isabel disminuyó, algo completamente normal para alguien que espera un hijo, pero ajeno a la experiencia de Philippe. Necesitaba más descanso, tenía antojos que alteraban su agenda y comenzó a preocuparse por la salud del bebé. Mientras Isabel se sumergía en el cuidado prenatal, leyendo guías de embarazo y planificando los detalles del baby shower con su amiga más cercana, Emily June, Philippe se encontró solo en funciones de negocios más nocturnas. Estos eventos fueron esenciales para el crecimiento continuo de Donovan Tech, negociando con inversores extranjeros y forjando alianzas con grandes actores. Estos eran el elemento vital del imperio de Filippo. Pero lo que una vez fue una pasión se convirtió en una tarea. Extrañaba la diversión y la compañía de Isabel, las largas charlas que lo ayudaban a mantener los pies en la tierra. En lugar de eso, pasaba las noches en bares de gran altura, bebiendo whisky en un vaso de cristal y obligado a reírse de los chistes de hombres con bolsillos más profundos, pero con mucha menos moral. Su círculo de conocidos se amplió para incluir a personas a las que no les importaba nada más allá del dinero y los lujos. Estos nuevos amigos le introdujeron al glamour de las fiestas exclusivas en mansiones de Beverly Hills, la seducción de los clubes privados de Las Vegas y las ventajas de ser miembro de enclaves ricos. Le dijeron a Philippe que con su poder de estrella, necesitaba una presencia más grandiosa, una esposa trofeo o alguien que entendiera cómo desempeñar el papel. Comentaron cómo Isabel, aunque bella por sí misma, carecía del estilo extravagante necesario para un hombre en la posición de Felipe. En verdad, Felipe todavía amaba entrañablemente a Isabel. Pero frente a estas influencias y al nuevo estrés que se avecinaba con la paternidad, comenzó a preguntarse si podría manejarlo todo. Una voz molesta le susurraba que era demasiado joven, que la vida tenía más que ofrecerle antes de adaptarse a la rutina de los pañales y las niñeras. Una noche, en un lujoso evento de recaudación de fondos para un hospital infantil de Los Ángeles, donde estaban presentes celebridades como Leonardo DiCaprio y grandes empresarios, Philippe conoció a una mujer llamada Sarapina Blackwood. Un conocido en común la presentó y dijo que es una inversionista con buen ojo para nuevas oportunidades. Sarapina era alta, tenía cabello negro azabache, penetrantes ojos color avellana y un aire de confianza que parecía llenar cada rincón de la habitación. Llevaba un vestido de diseño que brillaba bajo los candelabros y llamaba la atención donde quiera que iba. Philippe se sintió atraído por su conversación. Hizo preguntas penetrantes sobre la dirección de Donovan Tech. Parecía estar muy versada en las complejidades del capital de riesgo, el mercado de valores y las adquisiciones públicas. Pero Sarapina también ofrecía algo más, un encanto feroz, casi depredador, que prometía emoción. Al final de la noche, ella le entregó su tarjeta de presentación y dejó que su mano se posara en la de él. «Contáctame si necesitas nuevos inversores o simplemente quieres alguien con quien hablar», dijo, dándole una sonrisa traviesa. Philippe salió del evento sintiéndose conflictuado. Pensó en Isabel embarazada en casa, probablemente dormida en el sofá con un bol de helado a medio comer a su lado. Se deshizo de la tentación y decidió permanecer fiel. Pero en los días siguientes, la tarjeta de Sarapina le quemó el bolsillo. Se dijo a sí mismo que era estrictamente una cuestión de negocios, que Donovan Tech siempre podría beneficiarse de un inversor inteligente con conexiones en el capital privado. Cuando finalmente llamó a Sarapina, la conversación comenzó sobre dinero y terminó con ella invitándolo a cenar. No se trata de hablar de negocios, solo de intercambiar ideas. En contra de su mejor juicio, aceptó. Su primera cena amistosa tuvo lugar en Spago Beverly Hills, un lugar popular conocido por sus avistamientos de celebridades y su gastronomía de primer nivel. Felipe llegó nervioso, diciéndose que Isabel entendería que simplemente se encontraba con un contacto. Pero una punzada de culpa lo golpeó cuando vio a Sarapina. Ella estaba vestida con un elegante vestido negro y sus labios pintados de un atrevido tono rojo. Ella se puso de pie cuando él se acercó y lo saludó con un ligero toque en el hombro. La tensión fue inmediata, un zumbido en el aire que ninguno podía fingir que era puramente profesional. Hablaron de sus experiencias viajando por Europa, invirtiendo en startups de biotecnología e incursionando en el sector inmobiliario. Philippe se encontró relajándose, escuchando sus historias y disfrutando la atención. Después de unas copas de vino, la conversación tomó un giro personal. Sarapina le preguntó sobre su vida familiar y sus sueños fuera de la sala de juntas. Mencionó a Isabel y al bebé. Sarapina sonrió cortésmente, pero sus ojos se oscurecieron con algo parecido a los celos. Rápidamente dirigió la conversación hacia la libertad,
la emoción y la espontaneidad. Habló de la emoción de vivir al límite, de no dejar nunca que nada ni nadie te ate. Unas cuantas cenas más tarde, Philip estaba demasiado ido como para ignorar lo que estaba sucediendo. Cuanto más tiempo pasaba con Sarapina, más cautivado estaba por su mundanidad, su desprecio por las convenciones. Ella parecía el complemento perfecto para las limitaciones domésticas que él estaba empezando a sentir en casa. Poco a poco, las líneas de la fidelidad se fueron difuminando. Una noche, después de una negociación particularmente agotadora para un nuevo contrato con Donovan Tech, le envió un mensaje de texto a Sarapina para reunirse con él en un bar. Cuando llegó, sus ojos brillaron con un deleite depredador. Esta vez no se molestaron en fingir que había una cena. Su romance comenzó en el asiento trasero de su coche con chofer, con las ventanas tintadas ocultando el primer momento de traición. En las semanas siguientes, Felipe mantuvo una fachada de normalidad en torno a Isabel. Estaba ocupada con las citas de ecografía y preparándose para la llegada del bebé. Aunque notó que él estaba más distante, asumió que era el estrés de cerrar acuerdos importantes. Después de todo, ella sabía lo exigente que podía ser Donovan Tech. Pero sus instintos le advirtieron que algo no andaba bien. Cuando Philip empezó a llegar a casa cada vez más tarde, murmuraba algo sobre reuniones después del trabajo, se metía en la cama y a menudo se daba la vuelta, con el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche. Isabel intentó centrarse en el futuro, confiando en la integridad de su marido. Ella no tenía idea de que mientras ella dormía sola, su marido estaba en un ático al otro lado de la ciudad, con Sarapina perdida en un mundo de placeres fugaces. En la alta sociedad, los asuntos rara vez permanecían ocultos durante mucho tiempo y empezaron a circular rumores. Algunas personas reconocieron el nombre de Sarapina por hazañas pasadas. Era conocida por tener como blanco a hombres influyentes que tenían algo que perder. Ella aparecía en galas exclusivas, eventos para recaudar fondos y clubes VIP, siempre impecablemente vestida, siempre acompañada de un hombre que parecía cautivado. El amigo cercano de Philip y director financiero, Alonso Martínez, se acercó a él en privado. ¿Qué pasa entre tú y Sarapina Blackwood?, preguntó una tarde después de una reunión. Estaban en la enorme oficina de Philip, con el horizonte de Los Ángeles detrás de ellos. Philip se erizó. Sarapina es un inversor y tenemos algunas negociaciones en curso, respondió con poca convicción. Alonso le dirigió una mirada severa. He oído rumores. La gente habla. Debes tener cuidado, con tu reputación y con la de Isabel. Los accionistas no verán con buenos ojos un escándalo que podría hundir nuestra marca. Todo está bajo control, murmuró Philip, desestimando la preocupación de Alonso. Pero en el fondo, el miedo le revolvía las entrañas. Sabía que si la junta directiva de Donovan Tech o los medios de comunicación se enteraban de esta historia, podría poner en peligro acuerdos comerciales y empañar su imagen pública cuidadosamente construida como hombre de familia. Fuera de la sala de juntas, la escena social también estaba animada. La amiga de Isabel, Emily Hank, escuchó a un par de socialites susurrando sobre Philip y esa nueva mujer. Alarmada, le contó a Isabel lo que había oído. Isabel sintió que un terror frío la invadía. Recordó las noches largas, las miradas lejanas, el teléfono que nunca se separaba de su lado. Aún así, ella esperaba que hubiera una explicación inocente. Ella decidió confrontar a Philip directamente. Una tarde ella se acercó a él mientras trabajaba en su estudio. Philip, dijo en voz baja, con las manos temblorosas a los costados, se ha estado hablando de ti y de una mujer llamada Sarapina. ¿Hay algo que debas saber? Él actuó indignado. Eso es una locura. Solo estoy haciendo negocios con ella, replicó, evitando su mirada. No deberías prestar atención a chismes vanos. Isabel quería creerle. Ella se disculpó, con lágrimas en los ojos, admitiendo que las hormonas del embarazo y el estrés de sus noches de trasnocho podrían haberla vuelto paranoica. Felipe la consoló con un abrazo poco entusiasta. Confía en mí, murmuró. Estoy aquí para ti y para nuestro bebé. Pero la culpa lo carcomía. Esa misma noche, después de que Isabel se durmiera, le envió un mensaje de texto a Sarapina para confirmar los planes para el fin de semana. Era un ciclo que parecía no poder romper. Anhelaba la emoción que ella ofrecía, la emoción del secreto. Y tal vez una pequeña parte de él estaba resentida por las inminentes responsabilidades de la paternidad. Sarapina no se conformó con ser un secreto por mucho tiempo. Ella prosperaba gracias a la atención,
la adoración y el compromiso absoluto. Al principio, dejó que Philip mantuviera sus reuniones discretas. Ella desempeñaba el papel de amante enigmática y lo visitaba en suites privadas o en restaurantes apartados. Pero sus ambiciones superaron las sombras. Ella empezó a hacer exigencias. Philip, cariño, le susurró una mañana mientras descansaba en su ático, con su camisa de vestir y tomando café solo. No me gusta esconderme en la oscuridad. Si quieres conservarme, quiero más de ti. ¿Qué quieres decir con más?, preguntó abotonándose la camisa. Ya llegando tarde a una reunión de directorio, Sarapina se acercó lentamente, pasando los dedos por su corbata. Quiero que me veas del brazo. Quiero exclusividad. Quiero que te deshagas de cualquier obstáculo. Él dio un paso atrás, alarmado. Estás hablando de mi esposa. Está embarazada, por Dios. Esa es tu elección, amor. Ella se inclinó, con los ojos fríos. Pero no creas que voy a ser un secreto para siempre. Si no puedes comprometerte conmigo, estoy segura de que hay otros hombres que amarían mi atención, sobre todo con mi cartera de inversiones. La amenaza de retirar su interés financiero en Donovan Tech estaba implícita. Confundido, Philip intentó apaciguarla, ofreciéndole la promesa de pasar más tiempo juntos. Pero para Sarapina, no fue suficiente. Ella quería dominar su vida por completo. Ella quería reemplazar a Isabel, convertirse en la nueva señora Donovan, con todo el prestigio que esa posición implicaba. Entonces ella jugó su carta del triunfo. Unos días después, Sarapina le envió accidentalmente una foto de ella con su principal competidor, James Matthews, un capitalista de riesgo que una vez había intentado sabotear la IPO de Donovan Tech. Estaban juntos en un evento, sonriendo para la cámara. Su mensaje decía: decisiones, decisiones. Tantos socios interesantes en el mundo. Ese fue el empujón final. Philip entró en pánico. No podía soportar la idea de que Sarapina se fuera y posiblemente fortaleciera la compañía de James Matthews. En cambio, en un movimiento alimentado por los celos y el miedo, hizo lo impensable. Se sentó con Isabel y le dijo que quería el divorcio. Nada podría haber preparado a Isabel para ese momento. Ella tenía 6 meses de embarazo. Su vientre redondo, su vida girando en torno a la preparación de un hijo que había concebido con el hombre que adoraba. Cuando Felipe se lo dijo, ella se quedó paralizada y en silencio. Su mundo comenzó a desmoronarse a su alrededor. ¿Es esto por Sarapina?, preguntó con la voz temblorosa por la angustia. Ella sospechaba la verdad, pero oírlo exigir el divorcio confirmó sus peores temores. Inicialmente, Philip negó que se tratara de otra mujer, y escupió excusas sobre sentirse atrapado, haber perdido el sentido de sí mismo y la necesidad de encontrar la felicidad nuevamente. Pero Isabel vio la culpa en sus ojos. Ella lo presionó hasta que finalmente lo admitió. Él estaba enamorado de otra persona. Sus rodillas casi se doblaron bajo el peso de la traición. Tuvo que agarrarse al borde de la encimera de la cocina para no perder el equilibrio. Pensó en el día de su boda, en los votos que intercambiaron, en el calor de sus brazos alrededor de ella. ¿Cómo puedes hacer esto ahora cuando estamos tan cerca de tener a nuestro hijo? Las lágrimas nublaron su visión. Philip miró hacia otro lado y la vergüenza le regaló el rostro. Lo siento, fue todo lo que pudo decir. Su patético remordimiento solo avivó el fuego en su pecho. Ella siempre había pensado que él era un mejor hombre. Esa noche, Isabelle se encerró en el dormitorio de invitados, negándose a hablar más. Ella llamó a su amiga Emily, sollozando incontrolablemente. Emily corrió furiosa con Philip y ayudó a Isabelle a empacar algunas pertenencias. Isabelle no quería irse, pero no soportaba dormir bajo el mismo techo que el hombre que le había arrancado el corazón. Ella salió para la casa de sus padres, agarrándose el vientre protectoramente. Los tabloides se enteraron de la separación casi inmediatamente. El genio tecnológico millonario Philip Donovan se separa de su esposa embarazada, decía un titular. Otro especuló: ¿quién es la misteriosa mujer en el centro del divorcio de Philip Donovan? Las redes sociales se llenaron de chismes. Algunos condenaron a Philip como un canalla sin corazón. Otros especularon que Isabel debió haber sido infiel o que el niño no era suyo. La verdad quedó eclipsada por rumores sensacionales. Sarapina no perdió tiempo en convertirse en el centro de atención. Ella apareció con Philip en una gala benéfica de alto perfil en Hollywood, con su mano descansando posesivamente sobre su brazo.
Llevaba un vestido plateado deslumbrante y parecía la nueva reina a su lado. Ella se deleitó con los flashes de las cámaras y el silencio que cayó sobre la multitud cuando se dieron cuenta de que Philip ya no estaba con su esposa. Algunos de los asociados de Philip estaban horrorizados. Alonso Martínez intentó hacerle entrar en razón a Philip, recordándole que la protesta pública podría empañar la reputación de Donovan Tech, pero Sarapina alentó a Philip a ignorar a los críticos. «Estamos por encima de sus juicios mezquinos», insistió ella, y en su estado aturdido, confundido, lleno de culpa, pero también obsesivamente cautivado por Sarapina, Philip le siguió la corriente. Mientras tanto, Isabelle se retiró de la vista pública. Se quedó con sus padres, tratando de procesar la confusión emocional. No fue fácil. Los periodistas acamparon afuera de la entrada, tomando fotografías y gritando preguntas sobre sus planes. Ella se fue debilitando, se estresó y sufrió noches de insomnio. Los médicos le advirtieron que demasiada tensión podría perjudicar su embarazo, por lo que intentó aislarse del mundo. Pero no pudo evitar ver fotografías de Philip y Sarapina en los tabloides, ni ignorar las miradas de desprecio de los desconocidos que la reconocieron. En sus citas con el médico, forzaba una sonrisa y trataba de mantener la compostura. En un mes, Philip había redactado los documentos formales del divorcio. Le ofreció a Isabelle un acuerdo más que generoso a sus ojos y sugirió que terminaran las cosas amistosamente. Pero algo en Isabelle se quebró cuando vio la fría indiferencia del lenguaje legal, la audacia de él al ponerle precio a su matrimonio. Ella se negó a firmar. En lugar de eso, se puso en contacto con un respetado abogado de divorcios, David Klene, famoso por haber manejado casos complicados para celebridades importantes. Aunque desconsolada, Isabelle decidió que si Philip quería descartarla tan fácilmente, ella lucharía. Ella se protegería a sí misma y, lo más importante, a su hijo. A medida que se intensificaban las batallas legales de Philip, la influencia de Sarapina se extendió por Donovan Tech. Comenzó a asistir a las reuniones de la Junta como asesora especial de Philip. Siempre que entraba a una sala de conferencias, llamaba la atención, con sus elegantes trajes de negocios confeccionados a la perfección y su cabello recogido en un moño preciso y brillante. Hizo preguntas agudas sobre las finanzas de la empresa, indagando en futuras expansiones, presupuestos de marketing y hojas de ruta de productos. Algunos miembros de la junta directiva se sintieron inquietos, recelosos de la intromisión de Sarapina. No tenía un título oficial, pero manejaba la oreja de Philip como una maestra titiritera. Los empleados encontraron su presencia intimidante. Ella caminaba por los pasillos, saludando a los empleados con una sonrisa fija que nunca llegaba a sus ojos calculadores. Cada vez que surgían tensiones, Sarapina usaba su control sobre Philip para mantener su posición. Ella podría susurrar rumores sobre la incompetencia de cierto ejecutivo, y de repente Philip aprobaría su destitución. O bien insinuaba que un determinado proyecto no valía la pena y pronto los líderes del proyecto se encontraron con que sus recursos se habían reducido. La cultura de Donovan Tech cambió, pasando del ambiente amistoso que Philip había cultivado con los consejos de Isabelle a una atmósfera de miedo y adulación. En el plano personal, las exigencias de Sarapina se intensificaron. Ella quería una nueva mansión, más grande que la propiedad de Hollywood Hills que Isabel había compartido con Philip. Ella quería que él la llevara a unas vacaciones extravagantes a San Bartolomé, Mónaco y Bali. Si Philip dudaba, ella mencionaba el interés de James Matthews en ella o coqueteaba con otros hombres poderosos en eventos. Consumido por los celos y la inseguridad, Philip se apresuró a cumplir todos sus caprichos, agotando cada vez más su energía y sus recursos. Se dijo a sí mismo que una vez finalizado el divorcio, Sarapina se calmaría y recuperaría el control. Pero era una ilusión. Mientras la vida de Philip giraba en espiral bajo el control de Sarapina, Isabelle permaneció tranquila, metódica y resuelta. Se asoció con David Klene para reunir pruebas que reforzarían su posición en el divorcio. Ella documentó el retiro repentino de fondos de Philip de sus cuentas conjuntas, sus escapadas públicas con Sarapina y la forma humillante en que la había abandonado durante el embarazo. Su abogado le aconsejó que también presentara una demanda civil por separado si podía demostrar que Philip le había infligido intencionalmente angustia emocional particularmente perjudicial dada su condición. Isabelle dudó, no queriendo parecer vengativa. Pero cada vez que sentía punzadas de remordimiento, recordaba cómo la había humillado en los tabloides, etiquetándola efectivamente como vieja noticia mientras llevaba en su vientre a su hijo nonato. Decidida a proteger su futuro y el de su hijo, aceptó proceder agresivamente. David Klene presentó mociones de manutención conyugal, manutención infantil y una parte sustancial de los activos de Donovan Tech.
Él construyó su imperio mientras usted lo apoyaba, le ofrecía apoyo emocional y tomaba decisiones cruciales, argumentó David. Tienes derecho a lo que la ley permite, y más si probamos mala conducta. A medida que se acercaban las audiencias judiciales, los medios de comunicación se sumaron a la historia, describiendo el conflicto como la dramática caída de un titán tecnológico. La simpatía del público en gran medida estuvo del lado de Isabelle, especialmente entre las mujeres que estaban indignadas por la traición de Philip. En las redes sociales, hashtags como #Team Isabel fueron tendencia y las celebridades tuitearon su apoyo a su difícil situación. Incluso las organizaciones filantrópicas que alguna vez se asociaron con Donovan Tech se distanciaron de Philip, preocupadas por la prensa negativa. Bajo presión, Philip intentó acercarse a Isabelle. Dejó mensajes de voz pidiendo disculpas, insistiendo en que no permitieran que la situación se convirtiera en un circo mediático. Isabelle los escuchó con lágrimas en los ojos, pero nunca respondió. Había aprendido por las malas que, a veces, la mejor forma de cerrar un asunto es no responder en absoluto. La mañana de la audiencia llegó envuelta en tensión. Incluso el sol de Los Ángeles, habitualmente radiante e implacable, parecía apagado, filtrado a través de un cielo brumoso, como si también contuviera la respiración. Isabelle estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero en su dormitorio de invitados, con las manos apoyadas protectoramente sobre su creciente vientre. A los 7 meses de embarazo, estaba radiante a pesar del cansancio en sus ojos. Su suave vestido color crema cubría sus curvas, simple pero elegante, exudando una fuerza silenciosa. Emily Hang arregló suavemente un mechón suelto de cabello y susurró: «Pareces la mujer que él nunca mereció». Isabelle esbozó una pequeña sonrisa agridulce. «Vamos a recordárselo». Afuera del Tribunal Superior de Los Ángeles, los periodistas se reunieron como buitres siguiendo un rastro. Los flashes de las cámaras. Los micrófonos sobresalían hacia adelante como si la verdad pudiera extraerse del aire. El titular decía por sí solo: esposa embarazada versus magnate tecnológico, amor, mentiras y una batalla de $1.000 millones. Cuando Isabelle salió de la camioneta negra con su abogado, David Kleene, la multitud se agitó. Su aplomo era innegable. Ella no caminaba como una víctima, sino como una mujer que había sido rota, se había reconstruido y ahora venía a recoger lo que era suyo. Unos momentos después llegó otro coche. Philip Donovan salió, flanqueado por su abogado, con el rostro tenso y una expresión ilegible. Vestido con un traje de $10,000, parecía más hueco que poderoso. A su lado, como siempre, estaba Sarapina, impecable, calculadora y totalmente fuera de lugar en el aire solemne de la justicia. Dentro de la sala del tribunal, la atmósfera cambió. El espacio dejó de ser un circo sensacionalista para adquirir peso de ley, de consecuencia. La jueza, una mujer de mirada aguda llamada Honorable Vanessa Reyes, tomó asiento y golpeó el mazo para comenzar. El tribunal está ahora en sesión para escuchar las mociones iniciales en el asunto de Isabelle Donovan contra Philip Donovan, anunció. David Kleene fue el primero. Tranquilo, sereno y metódico, comenzó a desentrañar la silenciosa devastación que Philip había infligido. Su señoría, comenzó David. Esto no es simplemente un asunto de infidelidad. Es un caso de abandono, coerción y manipulación financiera. Mi cliente, una mujer que apoyó al señor Donovan desde la fundación de su imperio, ahora está embarazada de 7 meses, abandonada por una amante y privada de la misma riqueza que ayudó a construir. Se oyeron jadeos murmurando por toda la galería. David hizo clic en un control remoto y una pantalla detrás de él cobró vida con una línea de tiempo, correos electrónicos, transferencias bancarias, fotografías y recibos. Presentó pruebas condenatorias, dinero canalizado a la LLC de Sarapina, retiros no autorizados de cuentas conyugales conjuntas, regalos lujosos comprados durante los meses en los que Philip afirmaba haber tenido reuniones de negocios. Luego vinieron los mensajes de texto. Uno a uno, aparecieron en la pantalla mensajes de Philip a Sarapina, codificados, luego coquetos, luego explícitos, fechados semanas antes de que le informara a Isabel sobre el divorcio. Este mensaje, dijo David señalando, fue enviado la misma noche en que Isabelle fue hospitalizada por deshidratación relacionada con su embarazo. Philip se puso rígido en su asiento. El equipo de defensa de Philip se puso en marcha. Argumentaron que había diferencias irreconciliables y afirmaron que Isabelle se había vuelto distante, poco solidaria y emocionalmente retraída. Pintaron a Philip como un hombre bajo presión, que soportaba el peso de un imperio en crecimiento y un matrimonio insostenible.
Pero cuando el abogado defensor intentó insistir, el juez Reyes lo interrumpió. ¿Está usted sugiriendo que la aventura y la mala conducta financiera de su cliente están justificadas por la fatiga de su esposa relacionada con el embarazo? La sala del tribunal quedó en silencio. El abogado defensor tragó saliva con dificultad y cambió de dirección. Luego Isabelle subió al estrado. La habitación quedó en silencio mientras ella avanzaba. Todas las miradas la seguían, algunas con lástima, otras con admiración. Ella estaba tranquila y mesurada. Pero debajo de su compostura, la emoción ondulaba como una corriente. Comenzó contándole al tribunal sobre sus primeros días, sus noches construyendo sueños, los sacrificios que hicieron, el amor que compartieron. Luego habló de los cambios, las mentiras, la distancia creciente, la humillación de descubrir la traición de su marido en los titulares en lugar de en persona. Yo llevaba a su hijo en brazos mientras él llevaba a otra mujer en brazos, dijo. Y no solo lucho por dinero. Lucho por la dignidad, por el niño que merece algo mejor que esto. Se oyeron lágrimas en la habitación, se oían sollozos de desconocidos y silenciosos jadeos de simpatía. Sarapina se cruzó de brazos, visiblemente irritada. Philip miró hacia abajo, con el rostro enrojecido por la vergüenza. David concluyó la jornada con una declaración final. Este tribunal tiene la oportunidad de transmitir el mensaje de que las mujeres que se sacrifican, que aman y que construyen junto a sus parejas no son desechables. Que las acciones, especialmente las de quienes ostentan poder y riqueza, tienen consecuencias. Luego de horas de testimonios y contrainterrogatorios, el juez Reyes llamó a un receso. Pero antes de suspender el juicio, emitió una resolución preliminar. Hasta que se determine la división definitiva de bienes, el señor Donovan pagará la manutención temporal del cónyuge y de los hijos. También se le ordena que brinde total transparencia financiera y no podrá realizar más transferencias discrecionales desde ninguna cuenta compartida o corporativa. El tribunal toma muy en serio las pruebas de ocultación de bienes. Se realizará una auditoría formal. El abogado de Philip palideció. Sarapina se burló. David Kleene sonrió suavemente, colocando una mano sobre el hombro de Isabelle. Estuviste magnífico, dijo. Isabelle cerró los ojos y dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo. No había terminado, ni mucho menos. Pero por primera vez desde que todo se derrumbó, sintió que la balanza comenzaba a inclinarse, no solo a su favor, sino hacia algo más grande, la justicia. Una vez superada la primera cita judicial, la impaciencia de Sarapina aumentó. Se dio cuenta de que simplemente divorciarse de Isabel no sería suficiente para liberar a Philip de sus obligaciones legales. Era inevitable que él brindara un apoyo significativo, y la perspectiva de que Isabel se convirtiera en un accionista importante de Donovan Tech se cernía sobre él, amenazando el control de Sarapina sobre la compañía. Una noche, en un ataque de ira, Sarapina se enfrentó a Philip en su suite del ático. «Me lo prometiste todo», espetó, arrojando un jarrón a la pared. «Ahora estás dejando que ella y su abogado te lo quiten todo delante de tus narices». Philip le pidió paciencia, pero sus intentos de calmarla solo alimentaron su ira. Ella lo acusó de ser débil, de dejar que un viejo amor arruinara su futuro. Él trató de recordarle que Isabelle estaba embarazada de él, a lo que Sarapina se burló. «¿Por qué debería importarme esa mocosa?». Su insensibilidad golpeó a Philip como una bofetada. Por un momento, vio el lado monstruoso de la mujer a la que había permitido que ensombreciera su vida, pero en lugar de defenderse, capituló una vez más. Le aseguró que una vez que se llegara a un acuerdo, podrían seguir adelante y construir un nuevo imperio juntos. Sarapina estaba lejos de estar satisfecha. Ella se escabulló la semana siguiente para reunirse con James Matthews, el competidor que una vez había amenazado la hipo de Donovan Tech. Fotografiados en un elegante bar en la azotea, parecían bastante amigables. Las imágenes circularon rápidamente, generando rumores de que Sarapina podría abandonar el barco. Philip la enfrentó enfurecido. Ella simplemente se encogió de hombros, recordándole que tenía sus propias ambiciones y que no esperaría eternamente a que él las cumpliera. Las consecuencias de la audiencia en el tribunal resonaron en el mundo de Philip como un terremoto que rompe un cristal. Había entrado al juzgado esperando una reprimenda, tal vez un golpe financiero, pero salió con su credibilidad en soporte vital y una auditoría ordenada por el tribunal que envió ondas de choque a través de los cimientos mismos de Donovan Tech. Y lo peor es que ya no tenía el control. 2 días después de la audiencia, la oficina de David Kleene recibió un sobre marrón. Sin remitente, sin nombre,
Solo una memoria USB dentro y una nota escrita a máquina. Pensé que debería saberlo. Cuando Clene lo conectó a su sistema seguro, lo que encontró lo sorprendió incluso a él: una hoja de cálculo de transferencias internas, capturas de pantalla de correos electrónicos entre Philip y su contador, extractos bancarios que mostraban más de $3 millones canalizados silenciosamente a una LLC bajo el nombre de Sarapina durante el matrimonio. Clene no perdió ni un momento. Presentó una moción de emergencia ante el tribunal esa misma tarde. Philip estaba sentado en su ático, paseándose. Su teléfono no paraba de sonar, llamadas de miembros de la junta directiva, abogados y ahora Alonso, su director financiero y amigo de toda la vida. «Tienes que venir a la oficina», dijo Alonso bruscamente. «Ahora». «¿Por qué? ¿Qué pasa?». La voz de Alonso sonaba tensa. «Hay una reunión de la junta directiva. Han visto la orden de auditoría y los medios de comunicación están dando vueltas como tiburones». Philip se pasó una mano por el pelo y el nudo en su estómago se hizo más fuerte. «Solo manténlos a raya. Yo me encargo». «No, Philip», respondió Alonso. «No lo harás. Están votando». Cuando Philip llegó a la sede de Donovan Tech, la sala de juntas estaba tensa. Abrió la puerta y encontró a 11 ejecutivos con cara de piedra y a Alonso de pie a la cabeza. «¿Qué diablos es esto?», preguntó, intentando sonar controlado. Una de los miembros más antiguos de la junta, la señorita Langston, respondió con frialdad. «Esta es una moción de emergencia para suspender su función como director ejecutivo hasta que se resuelvan los procedimientos legales en su contra y se complete la auditoría financiera». «No puedes». «Ya lo hicimos», dijo Alonso con firmeza. «Estás fuera, Philip. Con efecto inmediato. Asumiré el cargo de director ejecutivo interino». Philip lo miró atónito. «Tú, de entre todas las personas, eres quien me está apuñalando por la espalda». «No», dijo Alonso con los ojos llenos de un dolor silencioso. «Estoy salvando la empresa de ti». Esa noche, Sarapina regresó al ático y encontró a Philip aturdido. Estaba sentado en el suelo, con la camisa arrugada y un vaso de whisky intacto a su lado. «Se lo llevaron», murmuró. «Todo. Me quitaron mi empresa». Sarapina estaba parada en la puerta, sus tacones resonando contra el piso de mármol. Ella cruzó sus brazos. «Dijiste que lo tenías bajo control». Sus ojos se dirigieron hacia ella, llenos de algo crudo y peligroso. «Sabías que las transferencias eran ilegales. Impulsaste su realización». Ella inclinó la cabeza. «Tomaste tus propias decisiones, Philip. No me culpes por tu falta de coraje». La frialdad en su voz lo sobresaltó. Por primera vez, la vio sin glamour, sin seducción. Vio la verdad. «Me utilizaste», dijo con voz ronca. Ella no lo negó. «Invertí en ti», dijo. «Y como cualquier inversionista, cuando dejan de llegar los rendimientos, sigo adelante». Entonces ella lanzó su golpe final. «Me reuní con James Matthews la semana pasada», dijo, refiriéndose al competidor de Philip desde hace mucho tiempo. «Me ofreció un puesto de consultora. Lo estoy considerando». «No puedes», dijo Philip con la voz quebrada. «Dijiste que me amabas». La sonrisa de Sarapina fue cruel. «Dije lo que necesitabas oír». Se dio la vuelta y salió del ático. Sin lágrimas, sin despedidas. Philip no lo siguió. Al mismo tiempo, al otro lado de la ciudad, Isabelle recibió la actualización de Clene. Escuchó en silencio mientras él explicaba los documentos filtrados, la moción de emergencia y la suspensión de la junta. Cuando terminó, hubo una larga pausa. Entonces Isabelle susurró: «Finalmente está cosechando lo que sembró». Y aún así su voz no transmitía triunfo. Transmitía cierre. Se levantó de la mesa de la cocina, apoyando las manos en su vientre. El bebé pateaba suavemente. El mundo había cambiado, no porque ella luchara para lastimar a Philip, sino porque se había negado a permanecer en silencio. El punto de inflexión no se produjo solo en el tribunal. Fue aquí, en su fuerza, en su negativa a desaparecer, en su decisión de ascender. Por primera vez en meses, Philip se encontró solo. El ático se sentía frío y vacío sin la presencia de Sarapina. Aunque una vez que la niebla se disipó, se dio cuenta de que siempre había sido un lugar carente de calidez genuina. Deambuló por las habitaciones silenciosas,
atormentado por el recuerdo de la risa de Isabelle en su antiguo hogar. La ternura que le había demostrado. Recordó cómo ella solía masajearle los hombros después de largos días de trabajo o traerle chocolate caliente cuando estaba estresado. Pensó en lo emocionada que estaba por formar una familia, en cómo prácticamente brillaba cuando le dijo por primera vez que estaba embarazada. Se hundió en un sofá mullido, hundiendo la cara entre las manos. La inmensidad de su pérdida lo abrumó. Había destruido el matrimonio cimentado en el amor y la confianza. Había abandonado al niño que pronto llegaría al mundo. ¿Y para qué? Una aventura fugaz con una mujer que lo había manipulado y usado, solo para irse cuando las cosas se pusieron difíciles. Recibió una llamada de Alonso. Lamento que hayamos llegado a esto, dijo Alonso con genuina tristeza en la voz. La Junta votó por unanimidad. Estás fuera hasta que se resuelvan los asuntos legales. Philip dejó el teléfono a un lado y se sintió vacío. Lo había perdido todo, su familia, su posición, su reputación. En un momento de desesperación, buscó en su teléfono el número de Isabelle, pensando llamar para escuchar su voz, para pedirle perdón. ¿Pero respondería siquiera? Una oleada de vergüenza lo detuvo. Se dio cuenta de que no tenía derecho a acercarse a ella, no después de todo lo que le había hecho pasar. Sin embargo, no podía ignorar el temor persistente de que nunca podría tener a su hijo en sus brazos. Se hundió más profundamente en la desesperación, preguntándose cómo había permitido que su vida se descontrolara tanto. A pesar de su angustia y su ira, Isabelle no era una persona cruel. Ella escuchó de conocidos mutuos que Philip había sido expulsado de su empresa y que Sarapina lo había abandonado. Una parte de ella sintió una triste satisfacción, karma por su traición. Pero otra parte, una que aún recordaba lo bueno que había en él, sentía pena por lo lejos que había caído. A medida que se acercaba la fecha del parto, la salud de Isabelle se volvió precaria. El estrés había afectado su presión arterial. Durante un chequeo de rutina, su médico decidió inducir el parto antes de lo esperado para evitar complicaciones. De repente, Isabelle se encontró sola en una cama de hospital, lejos de la reconfortante presencia de Emily. Se dio cuenta de que, hace mucho tiempo, habría sido Philip quien le sostenía la mano. En mitad de la noche, entre contracciones, tuvo una visita inesperada. David Klein entró en la habitación con aspecto preocupado. El abogado de Philip me contactó, dijo en voz baja. Quería informarle que Philip ha estado intentando comunicarse con usted. ¿Quiere saber si puede verla o estar presente en el nacimiento del bebé? Isabelle sintió una tormenta de emociones arremolinándose en su pecho. Estaba furiosa porque se atrevía a pedirle que estuviera presente. Quería decir que no para protegerse de más dolor. Pero mientras se agarraba el vientre, sintiendo los movimientos inquietos del bebé, recordó que ese niño también era suyo y que tal vez, solo tal vez, su hijo merecía una oportunidad de tener algún vínculo con su padre. Philip llegó al hospital temblando de nervios, con el traje arrugado y los ojos inyectados en sangre. Había esperado que Isabelle le impidiera entrar. Así que, cuando Emily le indicó que podía entrar, exhaló un alivio con un toque de terror. Dentro, Isabelle estaba en labor de parto. La habitación se llenaba con el pitido de los monitores y las voces apagadas de las enfermeras. Ella miró a Philip, con lágrimas y sudor mezclados en su rostro y una mezcla de dolor y emoción cruda arremolinándose en sus ojos. En ese instante, sintió lo mucho que la había traicionado, lo indigno que era de estar allí a su lado. Se acercó tímidamente. Él susurró, lo siento mucho. Sé que no tengo derecho, pero solo quiero estar aquí para ti, para nuestro bebé. Ella no respondió, demasiado agotada y absorta en el proceso de traer nueva vida al mundo. Horas después, un grito desgarrador resonó en la habitación. Llegó su hijo, un ser diminuto y perfecto, con una mata de pelo oscuro. Isabelle sollozó de alivio y de un amor primordial que superó todo lo demás en ese momento. Philip observaba con asombro, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Se dio cuenta de que en ningún momento de su vida, ninguna victoria empresarial, ninguna fiesta glamorosa, ninguna aventura con Sarapina podía compararse con presenciar el nacimiento de su hijo. Isabelle acunó al bebé, ignorando a Philip, pero la enfermera colocó suavemente al bebé en sus brazos. Por un breve instante, padre e hijo conectaron. El llanto del recién nacido se apagó mientras Philip lo sostenía, con lágrimas deslizándose por su mandíbula. Es hermoso, susurró Philip. Isabelle no dijo nada. Su rostro se giró hacia otro lado.
En los días siguientes, Isabelle se recuperó. Ella permitió que Philip visitara ocasionalmente la habitación del hospital, principalmente porque quería que su hijo experimentara tener a su padre cerca, aunque fuera de manera limitada. Pero ella permaneció distante, con la mirada fría y las palabras entrecortadas. Philip trajo flores, juguetes para el bebé y trató de hablar con ella sobre la posibilidad de reconciliarse. Ella se negó a discutir nada que no fuera el bienestar del niño, sus defensas eran impenetrables. Intentó disculparse una y otra vez, explicar cómo lo habían manipulado, cómo se había perdido a sí mismo, pero Isabelle lo interrumpía cada vez. Ya no importa. Las acciones tienen consecuencias. Tú tomaste tu decisión. Le dolió, y no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí mismo. Una vez que el bebé estuvo lo suficientemente estable como para irse a casa, Isabelle salió del hospital, declinando cortésmente la oferta de Philip de llevarla. David Kleene se puso en contacto con el abogado de Philip y le dejó claro que Isabelle estaba abierta a aceptar los acuerdos de custodia, pero que no consideraría detener el divorcio ni la demanda. Ella quería la custodia legal completa hasta que el niño tuviera la edad suficiente para que pudieran discutir un cronograma de visitas. Philip intentó protestar, pero ya no tenía influencia. Sus finanzas estaban bajo escrutinio, su reputación estaba hecha pedazos, y la ley estaba del lado de Isabelle. Se acercaba la audiencia final de divorcio y, por lo que Philip pudo deducir, corría el riesgo de perder una gran parte de sus bienes personales, así como sus obligaciones financieras actuales con Isabelle y su hijo. Cuando llegó el día de la audiencia final, la tensión era palpable. Las cámaras volvieron a alinearse en los pasillos del tribunal, pero el frenesí mediático se había calmado, un tanto eclipsado por nuevos escándalos y chismes de celebridades. Aún así, hubo suficientes periodistas presentes para documentar la probable caída de un empresario tecnológico otrora admirado. Isabelle apareció tranquila, vestida con una blusa y una falda sencillas y con el cabello recogido. Se comportaba con tranquila confianza, y su gracia maternal era evidente en el modo protector en que hablaba de su hijo pequeño. Philip parecía más pequeño, como si un peso lo oprimiera. Había perdido peso notablemente, sus ojos estaban ojerosos por la fatiga. David Kleene presentó los argumentos finales. Señoría, los hechos son claros. Mi cliente apoyó al señor Donovan desde el comienzo de su carrera. Le brindó apoyo emocional, conocimiento legal y fue una compañera estabilizadora en la vida y en los negocios. Mientras estaba embarazada, fue abandonada por otra mujer, lo que le provocó una grave angustia emocional que afectó su salud y la de su hijo por nacer. Además, tenemos pruebas de que el señor Donovan intentó ocultar bienes conyugales. Creemos que la señora Donovan tiene derecho a una parte justa y sustancial de esos bienes junto con la custodia principal del niño. El abogado de Philip intentó salvar la situación enfatizando que Philip estaba dispuesto a asumir la responsabilidad de su hijo y ya había pagado una importante manutención temporal. Argumentaron que debería conservar el control de Donovan Tech para potencialmente reconstruir la fortuna, lo que en última instancia beneficiaría el futuro del niño. Pero fue un argumento débil frente a la montaña de evidencia y las advertencias previas del juez. El juez hizo un receso antes de emitir el veredicto final. Cuando el tribunal se reunió nuevamente, su rostro estaba severo pero resuelto. A la luz de la evidencia, le otorgó a la señora Donovan una compensación sustancial que refleja su contribución al éxito del señor Donovan y el daño emocional que le causó. Ella recibirá una gran parte de las acciones restantes de Donovan Tech en poder del señor Donovan, así como importantes pagos de manutención conyugal y de manutención infantil. La custodia legal del menor recaerá principalmente en la señora Donovan. El señor Donovan tendrá derecho de visita hasta que se llegue a un acuerdo formal entre ambas partes o se disponga lo contrario por este tribunal. Su mazo golpeó. El caso quedó decidido. La prensa informó rápidamente que la exesposa de Philip Donovan esencialmente había obtenido el control de Donovan Tech, mientras que el fundador caído se quedó con una fortuna disminuida. Algunos titulares lo calificaron como uno de los divorcios más caros en la historia de la tecnología. Otros elogiaron a Isabelle por enfrentarse a la injusticia y la llamaron una nueva defensora de las mujeres que habían sido traicionadas en el matrimonio. Philip se tambaleó al salir de la sala del tribunal, sintiendo como si el mundo se hubiera derrumbado nuevamente a su alrededor. Pero esta vez, en lugar de desmoronarse, sintió una extraña sensación de alivio. Al menos la guerra había terminado. Ahora podría intentar reconstruir una vida a partir de los escombros. Isabelle pasó junto a él, mientras su abogado la guiaba suavemente por el codo. Hizo una breve pausa y miró a Philip, quien sostuvo su mirada.
Luego ella se dio la vuelta y lo dejó atrás. Comprendió que cualquier posibilidad de reconciliación había desaparecido. La angustia que vio en sus ojos le dijo que tal vez ella nunca lo perdonaría. Pero tal vez algún día ella podría reconocer que él quería ser un buen padre si podía demostrar que era digno de ese papel. En las semanas siguientes, Isabelle se concentró en cuidar a su hijo recién nacido, a quien llamó Gabriel. Se mudó a una nueva casa en un barrio tranquilo cerca de sus padres. Queriendo que Gabriel creciera rodeado de una familia amorosa, comenzó a trabajar en filantropía utilizando sus acciones recién adquiridas en Donovan Tech para influir en la dirección de la empresa, destinando recursos a programas que ayudaban a pequeñas empresas y causas benéficas. Los accionistas admiraron su visión y su actitud tranquila, un marcado contraste con la caída de Philip, plagada de escándalos. Mientras tanto, Philip aceptó un puesto de consultor en una pequeña empresa emergente. Humillado al saber que alguna vez había sido un titán de la tecnología, pero que ahora era un empleado de la empresa de otra persona, pasaba sus tardes solo leyendo libros de autoayuda y hojas de trabajo de terapia. Asistió a sesiones de asesoramiento, tratando de desentrañar las inseguridades y la codicia que lo llevaron por mal camino. Poco a poco, intentó recuperar cierta estabilidad. Se puso en contacto con Isabelle a través de su abogado y le pidió que programara una visita con Gabriel. Aunque cautelosa, Isabelle permitió visitas cortas bajo supervisión, queriendo que Gabriel al menos conociera a su padre. Con el tiempo, esas visitas cortas se hicieron más frecuentes. Philip adoraba a su hijo, le leía cuentos infantiles, jugaba al escondite y se maravillaba con cada pequeño logro. Cada vez sentía el profundo arrepentimiento de haber destruido la oportunidad de compartir esos momentos bajo un mismo techo feliz. En el primer cumpleaños de Gabriel, Isabelle decidió organizar una pequeña fiesta en su casa, invitando a amigos cercanos y familiares. Contra las expectativas de todos, invitó a Philip. Llegó con un regalo sencillo, un caballo mecedor de madera hecho a mano que él mismo había encargado, símbolo de su deseo de darle a Gabriel algo duradero y genuino. Cuando la reunión llegó a su fin, Philip e Isabelle se encontraron solos en el patio trasero, mirando a Gabriel saltar en los brazos de Emily Hank. La tensión persistía, pero ahora había un rastro de civilidad. Philip se aclaró la garganta. «Gracias por dejarme estar aquí», dijo en voz baja. «Sé que no lo merezco». Ella lo observó un instante. Parecía diferente, humilde, sumiso, sin la arrogancia que una vez llevó como una segunda piel. «Es para Gabriel», respondió ella. «Quiero que tenga un padre». Philip asintió con lágrimas en los ojos. «Haré lo que sea necesario para ser un mejor hombre para él». Ella no respondió, pero en su silencio había un atisbo de comprensión. Ella todavía no podía perdonarlo por su traición, pero reconoció que las personas pueden cambiar, especialmente cuando se trata de sus hijos. Mientras el sol de la tarde bañaba el patio trasero con un suave resplandor, Isabelle miró hacia el horizonte. Sintió una mezcla de alivio, tristeza y una tranquila esperanza de que su futuro y el de Gabriel serían más brillantes sin el peso del engaño de Philip. Mientras tanto, Philip prometió en silencio aprovechar la segunda oportunidad que le brindaba la paternidad para convertirse en el hombre que debería haber sido desde siempre. Así terminó la vida de cuento de hadas de Philip Donovan, reemplazada por una historia más complicada pero en última instancia más auténtica. Una historia donde un hombre lo perdió todo por su propia avaricia e ilusiones solo para descubrir que el verdadero valor residía en los simples y firmes lazos de la familia. Una lección aprendida demasiado tarde, pero no demasiado tarde para forjar un futuro mejor para el hijo que amaba. Y así termina la enredada saga de engaño, traición y redención. En el corazón de este drama destaca una verdad. Ninguna cantidad de riqueza, éxito o pasión fugaz puede reemplazar el poder del amor, la lealtad y la asociación genuina. La caída de Philip Donovan fue rápida y dura, mientras que Isabelle emergió como un símbolo de resiliencia, demostrando que incluso en medio de la angustia, hay fuerza y una oportunidad de reconstruir. Si esta historia te cautivó, si sentiste los altibajos, la tensión en la sala del tribunal y los momentos agridulces de la reconciliación, entonces te invitamos a ser parte de nuestra comunidad. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos amantes de un buen drama y suscríbete a nuestro canal para ver más historias intensas de la vida real llenas de lecciones sobre el corazón humano. Manténgase atento para más historias que nos recuerdan que lo que perseguimos en la vida puede definir nuestro destino. Desde fuera, la vida de Philip Donovan parecía un cuento de hadas. Un millonario hecho a sí mismo, su mansión de Hollywood Hills brillaba bajo el sol de California,
un testimonio de su éxito y ambición. A su lado estaba su devota esposa embarazada, Isabel, la mujer que lo había apoyado en cada prueba. Pero en el brillante mundo de los negocios de alto riesgo y las fiestas interminables, la tentación era fácil de encontrar y aún más fácil de satisfacer. Cuando una astuta amante llegó a la escena, le ofreció a Philip emoción, pasión prohibida y la promesa de algo nuevo. Lo que no sabía es que esa única elección desmoronaría todo lo que amaba. El ascenso de Philip Donovan en el mundo de los negocios se asemeja a una de esas historias de éxito más grandes que la vida que aparecen en las portadas de Forbes y Fortune. Había crecido en un hogar modesto en Jacksonville, Florida, viendo a sus padres luchar para llegar a fin de mes mientras soñaba con algo más grande. Decidido a romper el ciclo, Philip se dedicó a su educación, dedicando incontables horas en la biblioteca local, devorando libros de texto sobre finanzas y obteniendo becas para programas prestigiosos. A los 25 años, utilizó una pequeña herencia de su difunta abuela para lanzar su primera startup tecnológica, produciendo software diseñado para conectar empresas locales con un mercado global emergente. Esa empresa, Donovan Tech Solutions, pronto floreció y atrajo la atención de importantes capitalistas de riesgo de Silicon Valley. La vida de Philip cambió de la noche a la mañana. Su teléfono sonaba sin parar con posibles socios, ofertas de compra y propuestas de inversión. Decidido a mantener el control, utilizó la nueva financiación para expandir Donovan Tech en todo el mundo. Antes de cumplir 30 años, Philip se encontraba entre las filas de los millonarios tecnológicos en ascenso. Era joven, guapo y recientemente rico. Los organizadores de la conferencia lo invitaron a hablar en eventos en Nueva York, Londres y Tokio. Los periodistas económicos lo elogiaron como un pionero que vio potencial sin explotar en comunidades más pequeñas. Recibió una lluvia de elogios y asistió constantemente a reuniones organizadas por los nombres más importantes de la tecnología, gente como Mark Cuban, Jeff Bezos y otras luminarias que aparecían en las mismas cumbres. Fue en una de esas reuniones donde conoció a Isabel. Ella era una pasante legal en una firma de abogados de alto perfil de Los Ángeles y asistía al evento de networking con la esperanza de conocer a posibles clientes tecnológicos. Su primera conversación fue un torbellino. Los unió su amor mutuo por la lectura de novelas de detectives, sus experiencias de crecer en familias de clase trabajadora y cómo ambos encontraban la pompa y el brillo de la alta sociedad simultáneamente emocionante y aterrador. La mente aguda y el espíritu gentil de Isabel encantaron a Felipe. Al final de la noche, la invitó a tomar un café al día siguiente. El café se convirtió en cena. La cena se convirtió en noches paseando por la playa iluminada por la luna de Santa Mónica discutiendo esperanzas para el futuro. Isabel le contó su sueño de convertirse en socia de una importante firma de abogados para poder brindar apoyo legal a comunidades desfavorecidas.
Philip compartió sus esperanzas de expandir Donovan para brindar herramientas innovadoras para pequeñas empresas en todo el mundo. Pronto fueron inseparables. Algunos dijeron que fue un romance vertiginoso, pero la conexión era innegable. Isabel no solo apreciaba la riqueza de Felipe. De hecho, a menudo le preguntaba si podían reducir la escala y hacer algo más significativo con sus recursos. A él le encantaba eso de ella, lo realista que era. Al cabo de un año se comprometieron y al siguiente se casaron en una ceremonia modesta y elegante. Podrían haber celebrado la boda en un hotel lujoso, tal vez incluso en el Hotel Beverly Hills, donde se casaron muchos de sus asociados ricos.